Hola amigos, hola de nuevo, ya estamos aquí otra vez con el programa del sector pecuario, hoy martes. Recuerden que se está grabando desde el ITESO, gracias al ITESO que estamos grabando hoy. También pues a todos mis amigos que el sector pecuario se graba los martes de 10 a 11. Y bueno, tenemos aquí a nuestra invitada Mónica Guadalupe López. Sí. Méndez, que es maestra en ciencias y es un gusto tenerla con nosotros. Y también recordarles que gracias a Ferkim, la empresa de lo que son, disculpen, lo que son fertilizantes novedosos, es como gracias a él se está llegando este programa a todos ustedes. Y cualquier comentario o duda que tengan sobre estos fertilizantes que son orgánicos y minerales, manden sus correos a fertilizantes@ferkim.com. Y bueno, ahora sí estamos de vuelta con nuestra amiga Mónica, que viene del CEF y es maestra en ciencias y nos va a hablar del tema importancia del agua en la inocuidad pecuaria, que es bien importante. Bienvenida, Moni. Muchas gracias, Marcel. Bueno, estamos viendo que hay mucha importancia en lo que es el agua en las granjas, en cómo puede a veces su calidad, si no es buena, causar efectos o enfermedades en granjas, en los animales. Y pues en todo esto, ¿qué es lo que nos puedes decir? Bueno, precisamente eso de que el agua de consumo en las granjas generalmente no se le da mucha importancia o tanta importancia como a los granos o a los forrajes, aunque es bien sabido que el agua es el alimento que más consumen los animales y que si no están consumiendo el agua en cantidades adecuadas, no van a poder consumir alimento en las mismas cantidades, unas cantidades que se esperan, entonces va a disminuir su aumento de peso, su producción, y administrativamente la granja se va a ver afectada. Entonces, en muchísimos casos, aparte del problema administrativo, lleva un problema de salud, como lo mencionaste, en cuanto a las enfermedades, y puede llevar también un problema de tipo inocuo en cuanto al producto que sale, por ejemplo, cuando estamos hablando de la leche o cuando hablamos ya de la carne. Puede llegar a verse contaminada por el agua de consumo. Esto puede afectar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanta importancia es la calidad del agua que interviene en las granjas para el sector pecuario? O sea, ¿cómo saber cuando el agua es de buena calidad o no para todo? Mira, lo ideal y la única manera de estar 100% seguros de que el agua que está consumiendo el animal es adecuada para él y no le está provocando enfermedades o intoxicaciones o algo por el estilo, es mediante un análisis químico, físico y microbiológico del agua. También tenemos que tomar en cuenta dónde está localizada la granja, porque hay zonas del estado o del país en que los pozos, los mantos freáticos, ya están contaminados, ¿sí? Por el exceso de extracción o porque previamente hubo una fuente de contaminación. Entonces, si de ahí se está sacando directamente el agua, es lógico pensar de que el agua que están consumiendo los animales va a llevar esa cantidad extra de contaminante. Eso es por un lado, y por el otro, pues habría que ver exactamente, aparte de dónde se obtiene el agua, dónde se está depositando, porque pueden sacarla de los pozos y que sea un agua limpia, potable y demás, pero si el depósito, el tinaco, es inadecuado, está sucio, no tienen los programas de limpieza y saneamiento adecuados en esos tinacos, pues no sirve de nada que saquen un agua inocua, porque se va a contaminar ahí. Y por último, en los bebederos. Sí. En muchas granjas tienen bebederos de chupón, por ejemplo, para el área porcícola, en los que el animal simplemente está tomando el agua directamente de la tubería. Si la tubería está sucia, tiene corrosión o algo por el estilo, va a afectar al animal, se va a contaminar el agua. O si tienen bebederos plásticos o recipientes donde estén acumulando el agua, aunque sea por un solo día, también eso puede llegar a afectar, si no hay la limpieza, el programa de limpieza adecuado ahí. Entonces, es en cada una de las etapas o en cada una de las instalaciones donde va pasando el agua de consumo, en cada uno de esos lugares se puede contaminar. Sí. Hay que tener entonces mucha vigilancia en cada uno de esos lugares. ¿Cuáles son esos lugares donde puede tomar más contaminantes el agua? Donde puede tomar más contaminantes. Bueno, sabemos de que aquí en Jalisco todos los mantos freáticos están contaminados, según nos
nos cuenta CNA, SEMADES y demás, Semarnat. Pero aparte de eso, bueno, están contaminados con coli, ya sea coliformes totales o coliformes fecales. Sí. ¿Sí? En el comité hemos hecho algunos análisis de agua de algunas granjas y sí, resulta que en diferentes lugares del estado, todas en absoluto, tienen problemas de coliformes totales, de las que hemos hecho los análisis. Sí. ¿Sí? Habrá otras regiones a las que no hemos llegado, entonces no podemos asegurarlo. Ahí puede ser una fuente de contaminación, pero ahí mismo se puede tratar. ¿Dónde afecta más al animal? Cualquier etapa. Si viene sucia desde el pozo o desde el bordo, aunque se le puede dar tratamiento antes de llegar al animal. Pero si durante todo el proceso llevaste un buen tratamiento, un buen saneamiento, clorando o dándole el tratamiento adecuado o necesario, y al final en el bebedero no tienes la limpieza adecuada, ya ahí todo el trabajo que vienes haciendo de antemano, ahí se pierde. ¿Sí? Ok, desde el bebedero ya puede agarrar infecciones y bye. Sí. ¿Y qué se tiene que hacer para los bebederos estar muy bien pues, limpios? ¿Con qué sustancia? ¿Con cloro que lo limpien o debe haber? No es necesario que tengan cloro. Por ejemplo, hay algunos lugares en el área porcícola donde están alimentando a los animales con una ración que se llama ración húmeda, que es de que dejan caer el alimento y se mezcla con agua. Y así es como los animales lo están consumiendo. Se ha demostrado de que en algunos casos es muchísimo más apetecible para ellos el alimento de esa manera, ¿sí? Okay. Entonces, si ahí no tienen el cuidado necesario de estar retirando los restos de alimento periódicamente, y hablo periódicamente de acuerdo a las necesidades de la granja, porque puede ser una vez al día, 2 veces al día o 3 veces al día, depende de cómo están procurando, cómo están suministrando ellos el alimento. Si no se está si no se está limpiando periódicamente, entonces ahí va a ser muy probable que se estén desarrollando hongos, bacterias. ¿Sí? No sé si me puedes repetir. En cuanto a bebederos. En cuanto a los bebederos, también va a depender de cada cuándo y del tipo de bebedero. Te comento de que hay algunas granjas que tienen bebederos de chupón. Sí. Entonces ahí prácticamente no es necesario tener una limpieza, sino simplemente el mantenimiento, claro, para que el bebedero no empiece a desgastarse o algo por el estilo. Pero si se está acumulando el agua, si es una temporada del año en que hace mucho calor o está haciendo demasiado frío, de acuerdo a las condiciones ambientales también, entonces es necesario que se esté limpiando. No es necesario aplicar cloro, porque en muchos casos es un bebedero metálico y el material no permite el uso de grandes cantidades de cloro, de sustancias corrosivas. Entonces bastaría simplemente con que se lavara, se enjuagara, ya con eso es suficiente. Perfecto. Pero hay que mantenerlo, perdón que te interrumpa, hay que mantenerlo como un programa de limpieza. ¿Sí? En muchas granjas se hace, pero es necesario tenerlo presente, especial o de preferencia, en un cartel escrito en esa caseta o en esa unidad de producción, para que a los trabajadores no se les olvide lo que hay que hacer. Perfecto, hay que seguir como una reglamentación. Exacto. Estaba viendo que el agua se puede contaminar en diferentes subdivisiones, ¿no? Lo que es oloro, incoloro. Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Qué niveles afectan más? Lo que pasa es de que, bueno, se supone que el agua es inodora, incolora, insípida. Sabemos de que no es cierto, ¿no? También sabemos de que no es cierto que sea completamente libre de bacterias. El agua tiene vida, a menos de que sea muy, muy purificada. Entonces sí, podemos hablar de que no tiene absolutamente ningún tipo de bacteria, ningún tipo de microorganismo. Pero el agua debe tener algunos minerales disueltos para hacer más fácil su consumo por parte de los animales. Por eso digo que no es cierto que sea insípida. Si sucede que la cantidad, por ejemplo, de hierro que tiene disuelta es demasiada, puede ocurrir de que el sabor no sea agradable al animal y simplemente prefiera no tomarla, no consumirla. O a veces es demasiado espesa, tiene demasiados sólidos disueltos, entonces al animal tampoco le apetece consumirla, o la consume solamente cuando ya definitivamente el calor es demasiado, sucede es demasiada, pero es así como nosotros mismos lo hacemos, que hay ocasiones en que si el agua la vemos de una manera que no nos da confianza, simplemente
tratamos de no consumirla. Entonces, ¿los animales mismos saben cuando el agua es de calidad o no? O sea, ¿ellos pueden detectar eso? Los animales pueden detectarlo. Hay algo que siempre bueno, no siempre, pero muy seguido se nos olvida. Son animales, son seres vivos. Sí. Entonces tienen la capacidad de reaccionar frente a lo que les estamos dando o lo que no les estamos dando. Sí, es un factor que también está tomándose mucho en cuenta en la ganadería actualmente, que es el bienestar animal. Sí. Entonces, si el animal le estás proporcionando agua con un color o un olor que le parezca inadecuado, va a dejar de consumirla o la va a consumir en pequeñas cantidades. Esto, aparte de que afecta la salud del animal, porque necesita hidratarse constantemente como cualquier ser vivo, también afecta a la producción, que es lo que se espera que el animal produzca en carne, en huevos, en leche, en lo que sea. También eso lo está afectando, porque el animal, si no está consumiendo suficiente agua, no consume suficiente alimento. ¿Sí? Okay. Entonces, en eso también los está afectando. Y en lo que es la inocuidad, ya cuando sale el producto, es más fácil detectar que eso ocurre cuando estamos hablando de leche, porque sale constantemente. Cuando estamos hablando de carne, pues hay que esperar a que el animal llegue a cierto peso para ver los efectos que tuvo esa falta de consumo de agua. Pero mientras va a tener problemas sanitarios también, productivos y sanitarios. O sea, si el agua no es de calidad, va a tener el animal problemas. Sí, sí, sanitarios. Lamentablemente en muchas granjas no se toma eso en cuenta. Hay que llevar registros, ¿sí? En las granjas en que llevan registros de consumo de alimento y lo comparan contra la ganancia de peso, por ejemplo, y si llevaran también el registro de consumo de agua, se darían cuenta de que hay una relación muy clara entre consumo de agua, consumo de alimento y todo desembocando en la producción de carne o en la ganancia de peso. Te digo que no se dan cuenta, muchas veces hay problemas de colibacilosis o de intoxicación con algunos minerales o con algunos metales, pero como ocurre con todos los animales de la granja, y como siempre ha ocurrido en esa granja, porque siempre el agua que están consumiendo está contaminada, el productor ya lo asume como que es algo completamente normal, natural. Entonces, no lo ve como que es en realidad algo que se puede controlar, un riesgo que se puede controlar. Claro. ¿Sí? Entonces ya hasta lo pone en sus cuentas como que hay que comprar esto y este medicamento para tratar los problemas de diarrea. Que es lo más común que ocurra cuando hay colibacilosis o cuando hay problemas de intoxicación con metales. Entonces, es difícil darse cuenta. La única manera adecuada de darse cuenta es mediante registros y haciendo los análisis de agua, pero ya que se lleva todos estos controles, el productor mismo está notando los cambios que están ocurriendo y sí puede llegar a darse cuenta otra vez de que el agua que están consumiendo los animales les está haciendo más daño, les está haciendo un bien, pero también les está haciendo un daño. Claro. Sí, pero es hasta ese momento. Mira, luego me estabas platicando hace rato que se me hizo muy interesante. Me decías que un agua contaminada que sale de una granja y tiene vecina a otras puede contaminar a más granjas, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo es? Bueno, aquí lo que ocurre es de que en muchísimas granjas no se les está dando el tratamiento adecuado al agua de desecho. Y lo manejamos como agua de desecho, como algo que se tiene que eliminar ya de la granja, porque ya no está dándosele utilidad, no se le va a dar utilidad. Esa es la manera tradicional de verla. Entonces, imaginemos de que en una granja tienen un problema de colibacilosis y lo tienen muy fuerte. Entonces, al barrer, al limpiar los espacios donde están los animales, el agua está arrastrando todas esas bacterias, aparte de las demás sustancias. Si no se le da tratamiento al agua y simplemente se desecha en un bordo, o en muchos casos va a dar a la red municipal, o se usa para riego, parece que el problema ya quedó ahí y se controló, pero el agua va a filtrarse. ¿Sí? Y si debajo de esa, digamos, área de riego hay un manto acuífero, un río subterráneo, lo único que va a ocurrir es de que se va a arrastrar esos contaminantes hacia el siguiente pozo, donde está la otra granja, sacando el agua de consumo. ¿Sí? Que como él piensa, es agua de consumo, la estoy sacando directamente del pozo, está cristalina,
entonces se la puedo dar a mis animales, sin saber todo lo que ya viene arrastrando de antemano. Entonces habría que hacer estudios. Sí. ¿Dónde están ubicadas las granjas? ¿Cuáles son? Compararlos con los mapas o las cartografías que tiene INEGI sobre los mantos acuíferos y ver cuáles son las probabilidades de que el agua que se está consumiendo en la granja venga contaminada de antemano. ¿Sí? Eso es cuando la contaminación puede ocurrir de una granja a otra, pero también puede ser contaminación de la misma granja, que simplemente el lugar donde están las excretas, donde se sacan a secar para después aplicarse como abono en el campo, o donde está la fosa de cadáveres, si de ahí también los lixiviados están llegando al agua que está en el manto acuífero, en el manto subterráneo, ahí mismo se está contaminando el agua de los animales que están consumiendo en la misma granja. Entonces lo único que está ocurriendo es de que el problema está dando vueltas en la misma granja, el productor está perdiendo dinero en medicamentos, está perdiendo dinero en lo que es la producción y está aumentando la probabilidad de que sus animales, cuando lleguen al mercado, al rastro, lleguen con una fuerte contaminación en carne, o en la leche, o en el huevo. Ah, pues sí es cierto, ya después de eso puede estar muy afectado ya el alimento en sí que nosotros consumimos y ahí está peor. Sí. ¿Y ya puede afectar a la persona que lo consume? O sea, depende del tipo de sustancia, depende del tipo de contaminación, si es física, si es química o es microbiológica. Depende también del tratamiento que se le dé en rastro. En muchas ocasiones lamentablemente ocurre de que en la granja todo está bien, sí. Se están llevando los controles adecuados, pero en rastro no. Y ya en rastro se contamina la carne y aparte de todo depende de lo que ocurre con el ama de casa. ¿Qué tratamiento se le da? Si tiene la costumbre de cocer bien los alimentos, si los lava, etcétera, ¿no? Entonces sí puede llegar a afectar en mínimas, bueno, puede llegar a afectar, pero no podemos afirmar de que sea de una manera aguda, que se presente como una enfermedad aguda, sino bien sería una enfermedad crónica, que es lo mismo que te platiqué en el caso de la granja. Sí. Están consumiendo agua contaminada, el agua siempre ha estado de esa manera, los animales en la granja, desde que se puso la granja, está funcionando de esa manera, entonces para el productor es normal. En el caso de los humanos, estamos consumiendo carne, leche, huevo contaminado en pequeñas proporciones. Entonces, para nosotros es lo más normal de repente tener una diarrea, de repente tener algún otro tipo de problema. Bueno, eso digamos que es lo más frecuente y lo más fácil de notar. El problema es cuando ocurre de manera crónica, que son metales pesados que se pueden estar acumulando en la carne o en la grasa del animal y después lo consumimos nosotros, se nos acumula también a nosotros y poco a poco se va liberando en nuestro organismo causando diferentes tipos de enfermedades. ¿Y ese tipo de bacterias no se acaba cuando coces bien las cosas por la carne, el huevo? Sí, por eso te digo que también depende de qué es el cocina? tratamiento que le da el ama de casa o la persona a cargo de la cocina. Ah, okay. Y bueno, eso es directamente lo que viene del alimento. Sí se puede controlar de esa manera, si es un metal pesado no, si son bacterias sí se pueden controlar así. En muchos casos algunos minerales también se pueden eliminar mediante la cocción o mediante otro tratamiento. Quizás no eliminar, pero transformar en algún otro tipo de sustancia química que sea inocuo, pero en el caso de los metales pesados el asunto sí es grave. Más delicado. Y es a largo plazo, sí. Mira, no, qué interesante todo esto. Entonces, por ejemplo, recuerden, ahorita voy a hacer una mención. Recuerden que seguimos aquí con la maestra en ciencias, Mónica, y que el tema es importancia del agua en la inocuidad pecuaria. Así que cualquier duda está el chat, también para que sigan opinando. Aquí se lo haremos saber a Moni. Y pues seguimos con este tema que es muy interesante. Y pues preguntándole a Moni ahora, porque el agua, bueno, ¿qué se puede hacer para asegurarse que el agua de desecho no vaya a afectar la granja o al rancho de manera que no contamine el área de donde se come? O sea, donde no hay manera de que cuando el agua de desecho o que pase por excretos o algo pueda regresar a alguna granja sin querer y esta puede contaminar o que piense el granjero que ya está limpia y sea la misma que puede estar contaminada y afecte a los Sí, demás. hay diferentes métodos de tratamiento de aguas residuales.
platicando, bueno, en lo que he podido investigar y platicando con especialistas, pues nos damos cuenta de que no hay un método único, exclusivo, que ya sea la panacea, que digas ya, aplicando esta metodología o esta técnica, simplemente te vas a eliminar o vas a quitar el problema del agua de desecho. Más bien tiene que ser una secuencia y una combinación de diferentes tecnologías. Lo que se trata principalmente es de llegar a una producción más limpia, en que el agua que se está desechando, que se está usando para la limpieza en la granja, simplemente pueda reutilizarse en la granja, por un lado, o también la otra opción es tener 0 descargas, ¿sí? No descargar absolutamente nada o descargar lo mínimo, y de esa manera evitar que llegue a contaminarse con otros, o que llegue a contaminar granjas aledañas o que llegue a contaminar a la misma granja. Cuando las instalaciones, la infraestructura de la granja ya no permite introducir o adecuar la tecnología, entonces simplemente lo que se trataría, bueno, esa tecnología de 0 descarga, entonces más bien lo que tendría que hacerse es tratar de eliminar, disminuir la cantidad de agua que se está contaminando en la granja, y esa agua que se está contaminando, darle los tratamientos adecuados, tener los depósitos necesarios para que el agua vaya llegando ahí, si es de que se opta por tener fosas de sedimentación, tener un tren completo de tratamiento. Si lo primero que va a poner el productor sería un separador de sólidos, también es adecuado. Si ya quiere optar por tecnologías más amigables con el medio ambiente, como serían biodigestores, el uso de biodigestores o el uso de lombricultura o el uso de crear, ay, ya se me fue el nombre, humedales artificiales. También todo eso se puede ir haciendo, ¿sí? Pero va a depender de la granja, de sus características, del espacio disponible y de la situación económica también del productor, ¿sí? Porque no podemos pedirle de que si es un pequeño productor, ponga 3 fosas de tratamiento y esté aplicando bacterias, y esté aplicando enzimas, y esté aplicando sustancias químicas, que le va a ser un costo muy grande y que al final de cuentas no garantiza que el agua cumpla con los requisitos. Para ampliar un poco más la respuesta, hay normas oficiales mexicanas que están regulando la calidad del agua que se va a desechar. Son normas establecidas por Semarnat, la 001, que establece la calidad del agua que se va a desechar o que se va a liberar en mantos acuíferos, que se consideran tesoros de la nación, y la norma 002, que aplica lo mismo, pero para cuando las descargas van a ser en redes municipales. Entonces, hay que documentarse, hay que seguir la norma y hay que tratar de que el agua que se está desechando cumpla con la norma en cuestión, ya sea la 002, ya sea la 001. Claro. ¿Sí? ¿Y hay alguna autoridad que esté controlando en cuanto en granjas la calidad de agua o que se pueda ver en algún momento ya legalmente, oficialmente, que la calidad de agua no sea buena o sí, alguna manera de que alguien, una autoridad mayor diga, ¿sabes qué? Aquí el problema es tu agua o algo, o eso solamente ya que hable el productor a ver? ¿Del agua de desecho o Pues, del agua de consumo? Del agua de consumo. O de las No, dos. del agua de consumo no, no hay ninguna autoridad que vaya a poner una multa, por decirlo de alguna manera. Hay una norma mexicana también, pero esta es de la Secretaría de Salud, la 127, que establece las características del agua potable para consumo humano y consumo animal. En el programa de inocuidad pecuaria que lleva Senacica, bueno, que lleva Zagarpa a través de la Senacica y a través de los comités estatales de protección pecuaria, ahí nos están marcando cuáles son, de todos estos requisitos que tiene la norma 127, cuáles son los indispensables a cumplir para las instalaciones o las unidades de producción pecuarias. Por ejemplo, te dice de que no debe tener, te debes de suscribir a lo que dice la norma en cuanto a la cantidad de coliformes totales, cantidad de coliformes fecales y cantidad de mintos, de huevos del minto. También también está regulando
la concentración de sulfatos, perdón, de sulfitos, no recuerdo, sulfitos, de nitratos, de nitritos, cloruros, cantidad de sodio, calcio, hierro, entre otras sustancias. Esas son las sustancias base para que se hacen los análisis y de acuerdo a los resultados del análisis digan el agua es potable y es adecuada de acuerdo a la norma 127 de salubridad. O el agua no es potable, hay que darle este o tal cual tratamiento para que pueda aplicarse o administrarse a los animales. Ah, mira, muy bien. Y si por algo quiere ser, el agua podría ser reusable en alguna manera, no sé, de la que está pasando, si por algo, si pasa por las granjas el agua que toman los animales y digamos que está bien, pero luego es de desecho, ¿puede haber alguna manera que sea reusable o que con alguna tecnología se pueda purificar? Sí. Bueno, hay que tomar en cuenta que el agua que está saliendo de las granjas no nada más es el agua que se usó para la limpieza de instalaciones. También es el agua que el animal está eliminando por medio de la orina, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a imaginarnos, es una caseta porcícola, que es donde estoy más familiarizada. Entonces, al lavar la caseta, muchas veces lo hacen con pala o lo hacen de manera mecánica o manual, y en otras hacen con arrastre hídrico, ¿sí? Bajo el chorro del agua, pero con bastante presión para ahorrar agua suficiente, ¿no? Entonces, ahí se está mezclando un agua limpia con el agua de consumo, con a veces que los bebederos están mal diseñados o no le están dando el enfoque. No los están manteniendo, no les están dando el mantenimiento adecuado, entonces está tirando agua, aparte del agua de orina, ¿no? Entonces todo eso mezclado con restos de alimento, con las excretas del animal y demás, hay que separarlo. Ese es el agua de desecho. Es una mezcla de los procesos metabólicos del animal, es una mezcla de las características de la infraestructura con la que cuenta la granja y del método que están eligiendo para hacer la limpieza. Aparte de que en algunas granjas, y de acuerdo al tipo de animal, se acostumbra a lavar al animal, ¿sí? Entonces, toda esa agua mezclada con todas esas sustancias que te acabo de mencionar, se puede separar, primeramente, digamos, con un separador de sólidos. Así la mayor cantidad de sustancias sólidas que viene arrastrando el agua se va a separar. Se puede, el agua que queda después de la separación de sólidos se puede someter a otra filtración en fosas, ¿sí? Para tratar de separar la mayor cantidad posible. Digamos, si nos imaginamos un proceso de tratamiento en fosas, después de que ya está lo más separado posible en cuanto a sólidos, se le puede aplicar unas enzimas para que también las enzimas comiencen el trabajo y degraden la materia orgánica que está suspendida, y después se puede aplicar o en otra fosa una sustancia que permita la precipitación, la coagulación y precipitación de los minerales o de los metales. Sí. Por último ya sería otra filtración para nada más tomar el agua sobrenadante y la cloración. Nada más de que, bueno, y esa agua ya se puede reutilizar, ¿sí? No es completamente recomendable aplicarla directamente a riego porque ya es un agua clorada con un pH distinto al que necesita la tierra. Aunque también ahí se tendría que hacer un análisis de suelo para, si lo van a aplicar en el riego, saber cuáles son las características que necesita tener el agua para aplicarla en ese sembradío, de acuerdo a lo que van a sembrar, las características del suelo y demás, ¿sí? Okay. Entonces sí es reusable, pero no se puede aplicar muchas veces en el campo. ¿En qué lo aplicas? Se puede reutilizar, darle la vuelta y reutilizarla para lavado de instalaciones. Ah, muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, de manera sustentable sería lo ideal, que las granjas llegaran a ese nivel en que el agua que están usando para lavar instalaciones sea agua de reutilización, ¿sí? No es recomendable que sea el agua de consumo para que no se aplique, bueno, que no se use para consumo de los animales, porque se puede usar siempre y cuando le den el tratamiento necesario y la vuelvan a potabilizar. Okay. Ya sería bastante costoso, pero sí se puede reutilizar para lavado. Ah, muy bien. Entonces tiene que tener mucho cuidado el agua que vaya hacia los riegos, porque de ahí mismo es de lo que comen los animales, ¿verdad? En muchas ocasiones
Ah, ok. Sí, de ahí mismo están consumiendo, lo usan para forraje de acuerdo al tipo de siembra que se va a tener. Se puede utilizar para forraje. Hay en algunas ocasiones, si hablamos de bacterias que pueda llevar el agua, en algunas ocasiones la bacteria va a quedar en el suelo, pero en otras sí va a llegar a la planta. Y en otras ocasiones, si hablamos de minerales o de metales pesados, esos metales pesados que lleva suspendidas el agua que se está usando para riego van a estar biodisponibles para la planta las va a absorber, las va a incorporar a su estructura vegetal y después se lo vamos a dar al animal. Entonces el animal va a llevar el mismo proceso y lo mismo que te comenté con algunas bacterias, simplemente va a estar dándole la vuelta a todo el proceso y ese metal pesado, y aparte de que le va a estar dando la vuelta dentro de la granja, una parte va a salir para nosotros, para el consumo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con el agua de riego, no es recomendable usar cualquier tipo de agua. Sí. Hay que darle un tratamiento, hay que conocer cuál es la característica del agua de desecho de cada instalación para determinar si se puede usar directamente para riego, si lo más recomendable es tener otro tipo de proceso, aprovechar las sustancias orgánicas que vienen suspendidas o disueltas en ella. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué tecnologías, o más bien, cuáles son las recomendaciones que tú darías para tener controlado, pues, lo que es el agua, la calidad, que el riego tampoco se contamine? Bueno, Primero es lo que te había mencionado, saber cuáles son las características del agua que está saliendo. Si quisiera decirte o darte una proyección de lo que sería un manejo sustentable y de buenas prácticas de lo que son las excretas, porque de ahí es donde está viniendo la contaminación principal del agua, de las excretas. Si quisiera darte una proyección de eso, te diría que lo más recomendable es tener una limpieza de las instalaciones de tipo manual, ¿sí? Con carretilla y demás, es muy pesado, pero se puede hacer. Así eliminan una buena cantidad de sustancias que van disueltas en el agua. Entonces ahí, al eliminar de manera manual las excretas, van a ahorrárselo del separador de sólidos y la cantidad de agua contaminada o sucia que está saliendo de la granja también va a disminuir, ¿sí? Porque no es lo mismo quitar con la pala y luego nada más dar una limpiada, una lavada, a tratar de quitar todo el excremento con el chorro del agua. ¿Sí? Claro. Entonces, disminuye la cantidad de agua a tratar. Si la granja tiene el espacio disponible y la infraestructura y el personal adecuado y capacitado, pues puede poner fosas, un tren de tratamiento, fosas de sedimentación, de tratamiento, de cloración, etcétera. El agua que sale de ahí no es 100% potable, habría que darle un tratamiento previo. Si se le da ese tratamiento, entonces ya se puede determinar si puede ir para riego o no, previo análisis de suelo, claro, ¿sí? Del área de riego. Ese puede ser una opción. Otra opción puede ser que sí sea con un arrastre hídrico, la limpieza de las instalaciones, con un separador de sólidos después y que todo vaya a un biodigestor. ¿Sí? De acuerdo a las instalaciones de la granja va a ser la característica del biodigestor, puede ser uno de gusano, modelo Taiwán, o pueden ser biodigestores de concreto, de acuerdo a la granja, ¿no? De esa manera las sustancias sólidas, orgánicas que vienen disueltas en el agua pueden aprovecharse y reutilizarse, transformarse en energía por medio de bacterias y ya reutilizarse en la granja, ¿no? Pero también tomando en cuenta que en el caso de los biodigestores se va a usar el gas, que es la transformación, el producto de la transformación bacteriana, va a quedar también líquido, que ese se puede usar para riego, pero no es potable y no cumple con la norma ni la 001 ni con la 002, y todavía va a quedar un remanente que son algunos sólidos que se precipitan. Entonces hay que darle la limpieza adecuada, el mantenimiento adecuado a ese biodigestor, quitándole periódicamente los sólidos, porque si no va a llegar el momento en que va a ser tanto lo que se está sedimentando que la capacidad del biodigestor va a disminuir, ¿no? Y es una inversión bastante grande. Esa es otra opción. Otra opción todavía sería la que te comenté, la creación de humedales artificiales, sí, que se hace pasar el agua
previamente filtrada, se le puede dar un tratamiento con enzimas previo también. No se recomienda un tratamiento con cloro porque necesitamos alguna de las bacterias que lleva el agua. Se le hace pasar por diferentes filtros con diferentes tipos de minerales, grava, piedras, etcétera, arena. Después se hace pasar por un, digamos, filtro vegetal, que simplemente son plantas acuáticas que se va a tener creciendo. Ahí las plantas van a estar absorbiendo lo que quede de materia orgánica y los minerales que vengan disueltos en el agua, los van a estar incorporando a sus estructuras. Esas plantas se pueden usar también para forraje, pero ya es un agua que ya viene con un tratamiento previo. Y bueno, se puede tener el humedal ahí. Después se puede ir sacando esa agua para riego. En algunos casos optan por tener ahí, si el humedal es lo suficientemente grande, optan por tener cría de peces. Entonces le están dando un enfoque completamente sustentable al agua. Un seguimiento. ¿Sí? Y se quitan, el agua de limpieza deja de ser un desecho, deja de ser un problema y se transforma en un factor de crecimiento económico y de desarrollo para la granja. Ah, mira. ¿Sí? Ah, muy bien. Estaba viendo que, por ejemplo, me decías que los excretos pueden contaminar, pero cuando se usa el abono, también tienes que basar algún estudio en el abono para saber que no vaya a contaminar el pastizal o algo. Sí, sí. Mira, lo que ocurre es de que tradicionalmente y de manera empírica, podemos decir, vamos a tomar esta agua que viene ya con restos de materia orgánica, con alimento, excremento, lo que sea que venga de los animales, es el agua de limpieza, y lo vamos a poner en ese sembradío. ¿Sí? Y vamos a observar de que precisamente ahí donde pusimos esa agua, ¿no?, las plantas van a crecer de una manera maravillosa, preciosa, si tú lo quieres, ¿no? Entonces, de esa manera empírica decimos, es muy conveniente poner esta agua, pero no sabemos qué bacterias les estamos llevando al suelo, ¿sí? Que quizás en los primeros años con ese sistema, los rendimientos de la producción vegetal van a ser muy altos, pero poco a poco van a ir decayendo, ¿sí? O simplemente por el arrastre del agua de lluvia, esas bacterias van a ir a dar a otro lugar donde no tendrían que estar, ¿no? Ya sea por filtración, ya sea en bordos, en pozos, no sé. Entonces, esos son algunos de los riesgos. En otros casos, lo que ocurre es de que, por ejemplo, en el caso de la alimentación de los cerdos, Sí. el grano o el alimento que se está dando a los cerdos para engorda tiene una gran cantidad de nitrógeno no proteico, porque se trata de que el animal lo transforme en proteína. Pero ese exceso, se le está dando en exceso, ese exceso pasa por el aparato digestivo del animal, lo que el animal alcanza a consumir, lo incorpora y ya. Y el resto sale por medio de las excretas. Y es una fuente de contaminación, ¿sí? Lo que ocurre es de que le estamos poniendo, y bueno, si ya que salen las excretas, se lava, se mezcla con agua y esa agua se pretende usar para riego, estamos poniendo en el riego agua con demasiado nitrógeno, demasiados nitratos, demasiados nitritos, ¿sí? Entonces va a tener a la larga el mismo efecto que tiene el uso de los fertilizantes inorgánicos y el uso indiscriminado de fertilizantes, orgánico o inorgánico, ¿no? Va a llegar un momento en que la nitrificación del suelo va a ser tanta que va a llegar a ser estéril y las bacterias del suelo no van a poder aprovechar el nitrógeno, porque ellas son las que incorporan el nitrógeno a la planta, ¿no? Las bacterias. O las que no lo incorporan, las que lo ponen en una forma química que permite su incorporación, ¿sí? Claro. Y lo mismo ocurre con el fósforo, que también en el caso de muchas explotaciones, la dieta que se le da al animal es más rica en fósforo de lo que el animal necesita, entonces una buena proporción se desecha, se arrastra con el agua de lavado, se aplica en el suelo y también provoca un exceso de fósforo en el suelo. Poco a poco los suelos van a estarse nitrificando, van a estar con grandes cantidades de fósforo y van a ir perdiendo sus características o condiciones que permiten la fertilidad. Entonces tiene que haber como un estudio mensual también de la tierra, o sea, donde se está comiendo. Quizás no mensual,
Quizás después de cada ciclo de siembra, también depende del tipo de planta que se va a sembrar. Si es una planta que requiere grandes cantidades de nitrógeno, entonces quizás sí es probable aplicarle eso. Si es un suelo que ya ha perdido demasiados nutrientes, entonces también a veces puede ocurrir de que sea completamente necesario y recomendable aplicarle el agua de desecho tal como sale, ¿sí? Porque va a llevar las sustancias que el suelo va a necesitar, pero no tal como sale, sino ya después de los tratamientos previos, ¿no? Pero puede aplicarse así. En otras ocasiones lo que va a ocurrir es de que si el agua lleva más nitrógeno del que necesita el suelo y del que necesita la siembra en cuestión, entonces hay que dar un tratamiento previo para eliminar ese nitrógeno o tomar en cuenta el nitrógeno que ya lleva el agua para el momento de hacer los cálculos sobre el tipo y la cantidad de abono que le van a poner a esa siembra. Sí. Entonces hay que tomar en cuenta también las sustancias que lleva disueltas el agua para poder determinar las que van. Claro, entonces también tiene que haber un control en fertilizantes o... Si se quiere usar el agua de desecho o el agua ya tratada que viene de las granjas, es recomendable llevar ese control, ¿sí? Para que no haya ningún problema a posteriori. Claro. Entonces puede afectar muchísimo químicos y todo eso para cuando come el ganado o el sector porcícola, y hay que llevar pues un control o estar verificando, como tú dices, ¿no? Porque si no, puede estar en riesgo. Y si, pues, ¿puede el mismo productor desinfectar el agua de alguna manera? Sí, de hecho, te había mencionado de que en el comité les hemos ayudado a los productores, les ha apoyado con análisis de agua, del agua de consumo, y nos hemos encontrado con que tienen problemas de colibacilosis, de coliformes, perdón. Entonces, ahí mismo nosotros les damos la recomendación con la asesoría previa de químicos especializados, ¿no? Lo que se les recomienda es, si el agua tiene una gran cantidad de coliformes, hay que clorar el agua, procurando de que sea que al final quede una concentración de 2 a 3 partes por millón. Sí, se les recomienda que usen hipoclorito de sodio al 13%, y la cantidad del hipoclorito de sodio que se va a poner en contacto con el agua, pues va a depender de la capacidad de los depósitos del agua y de la cantidad del agua de consumo diario. Sí, hay que hacer nada más unas cuantas operaciones fáciles para garantizar de que el agua quede con una concentración de 2 a 3 partes por millón de cloro, y con eso eliminamos los problemas de colibacilosis, y lo puede hacer el mismo productor. Perfecto, entonces ahí está. Muy bien. Y por ejemplo, problemas ambientales que puede haber relacionados con el agua y la porcicultura, se está viendo que también puede haber en cuanto, no sé, que su excremento cause, o veía que había algo en cuanto al excremento y la porcicultura que pueda causar algún problema ¿Algún ambiental? tipo de problema ambiental? Bueno, lo que ocurre es de que las excretas del cerdo tienen una gran cantidad de bacterias, como las excretas de cualquier ser vivo. Y en el caso del cerdo, el principal problema inocuo, aparte de, el que se puede relacionar con la inocuidad y que nos puede afectar en la salud humana, aparte de los problemas ambientales, es que tenemos un sistema digestivo muy parecido. Entonces, las bacterias o los parásitos digestivos que tienen ellos, también los podemos tener nosotros, y viceversa. Es muy fácil que llegue a darse la contaminación del humano al cerdo o del cerdo al humano, ya sea directa o indirectamente por medio de las excretas o de aguas contaminadas. Aparentemente eso no tiene nada que ver con la pregunta que me estás haciendo tú, pero sí tiene mucho que ver. Resulta de que, ya viendo bien en la geografía estatal, la mayor cantidad de granjas porcícolas están ubicadas en la región de los Altos de Jalisco, ¿sí? Ahí donde hay mayor cantidad de granjas, y aparte son las granjas más grandes. Entonces tenemos una gran población porcina y una gran densidad en granjas. El problema principal es de que la zona de los Altos de Jalisco se encuentra en la región hidrográfica de la laguna la zona Lerma-Chapala-Santiago, ¿sí? Entonces, las excretas que salen de las granjas con esa gran cantidad de sustancias, con esa gran cantidad de microorganismos, si no han sido tratados, fácilmente van a llegar directamente
a esta cuenca Lerma, Chapala, Santiago por vía directa, por alguno de estos ríos, o puede llegar por alguno de los afluentes, ¿sí? Entonces, la contaminación que está ocurriendo a nivel ambiental de esta cuenca hidrográfica no se debe principalmente a las granjas porcícolas, eso estamos seguros, pero sí es un factor importante. Todos sabemos de que en la región de Degollado, La Piedad, en Michoacán, y un pueblito cuyo nombre no recuerdo, de Guanajuato, que están colindantes los tres, es un gran foco de desarrollo porcícola y es un gran foco de contaminación del agua que viene del río Lerma, que esa agua llega directamente al Chapala y de Chapala se va al Santiago, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace la conjunción de desechos de granjas porcícolas con problemas ambientales importantes en nuestro estado. Esa es la cuenca hidrográfica más contaminada de nuestro estado, es la cuenca hidrográfica más importante de nuestro estado, y no nada más del estado, de todo el país, y es en la que urge más trabajar, ¿no? Entonces, te repito, las granjas porcícolas no son la fuente única de contaminación, pero sí son un factor importante. Este año, en el 2009, cambió no la estructura, sino Semarnat tiene clasificados a los ríos en tres niveles, ¿no? Sí. A, B o C, de acuerdo al nivel de contaminación que se permite en las aguas que están descargando ahí. Sí. En lo que era la cuenca Lerma, Chapala, Santiago, estaba en una clasificación 2 o B, en la cual se le permitía que sí se podía usar, el agua que se desechara se podía usar para riego, ¿sí? Con que cumpliera con esas características era suficiente. Pero ya en enero de este año pasó a la clasificación superior, que el agua de desecho que se descargue en esta cuenca tiene que ser agua completamente potable, que permita la vida animal y que pueda ser para consumo. Sí, hoy te estabas mencionando en Arandas, pero ahí también se está trabajando, ¿no? Y bueno, en cuanto decías en la parte porcícola, de porcina, bueno, Arandas también es un sector en el que trabajan en eso y siempre se está buscando mejorar, ¿no? En cuanto a las granjas y todo eso. Sí, hay mucho interés de los porcicultores, eso también es muy cierto, para tratar el agua que está saliendo de sus granjas, tratarla de la mejor manera. Se está buscando el apoyo de gente capacitada en el ramo. De parte de la Unión Regional de Porcicultores hay una persona especializada en el área de gestión ambiental. Se están haciendo estudios. En lo que es el comité, en el área de inocuidad pecuaria, estamos en coordinación, bueno, aparte de coordinación con la Unión de Porcicultores, estamos en comunicación constante con gente de la PROEPA, ¿sí? Hemos hecho algunas pláticas de difusión de lo que son los diferentes mecanismos o las diferentes tecnologías de tratamiento de aguas específicamente para granjas porcícolas, y las hemos hecho de manera unilateral, por decirlo de alguna manera, nada más lo que es el área de inocuidad, y también lo hemos hecho en conjunción con personal de PROEPA, ¿sí? Para darles a los productores una idea más adecuada, más amplia de las probabilidades que hay de tratamiento, más amplia también de los riesgos que corren al no tratar el agua, y darles más opciones también. Claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces estamos se lleva una supervisión y en el control. Mira, específicamente lo que es el programa de inocuidad pecuaria, en lo que es el programa de buenas prácticas de producción en granjas porcícolas, lo que hacemos es invitar a las granjas a que se inscriban al programa. Una vez inscritas, hacemos la evaluación en la granja sobre diferentes aspectos: sanitario, alimenticio, bioseguridad, y también sobre el aspecto de el agua de consumo y el agua de desecho. Y les decimos específicamente en cada granja que se está evaluando cuáles son sus puntos de riesgo y cuáles son los mecanismos que estamos recomendando para controlar y prevenir esos riesgos, ¿sí? Sí.
no tenemos dinero para poder apoyarlos de otra manera más que con análisis de agua, pero sí estamos buscando los contactos con gente especializada para que les pueda ayudar a solucionar el problema. Ah, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Y por ejemplo, ya que me desvió un poquito más de tema, ¿cómo saber cuando el agua es el causante de alguna desnutrición o enfermedad? Tú me decías que es muy difícil, pero sí se puede llegar al punto en que digas, no, es que en sí el agua es el que está causando, puede causar desnutrición en... Sí, depende si el agua de consumo tiene algunos minerales disueltos en gran concentración que impidan la absorción de otros minerales o la absorción de vitaminas, que influyen algo en la fisiología celular, en la fisiología a nivel celular, sí puede llegar a darse el caso en que se presente desnutrición por ese lado. Puede ser también de que la desnutrición se presente porque está provocando diarreas constantes. Entonces, aunque el animal consuma, aunque su sistema digestivo sea el adecuado, simplemente no, bueno, que esté funcionando adecuadamente, simplemente por la presencia de esas sustancias minerales, se está eliminando una gran cantidad de nutrientes sin que el animal las aproveche. Entonces sí puede llegar a darse el caso de desnutrición. En el caso de enfermedades parasitarias o en enfermedades bacterianas, pues también puede ocurrir simplemente con las diarreas, ¿no? En algunos casos puede llegar a provocar también abortos o puede afectar de manera más clara a animales que están en una etapa metabólica de gran demanda, como sea el crecimiento, la lactancia o la gestación. ¿Sí? Entonces es en esos animales en los que es más fácil detectarlo, pero generalmente echamos la culpa o diagnosticamos de que se debe a otros tipos de factores. Lo que tendría que hacerse es casi una labor de detective, como te había comentado, juntando todas las pruebas posibles para poder eliminar los posibles culpables y quedarnos realmente con el que es. Si ocurre de que estamos controlando de manera adecuada los parásitos, tenemos las condiciones de limpieza, de higiene adecuadas para evitar contaminaciones bacterianas, y a pesar de eso nuestros animales se están enfermando, entonces ya tendríamos que pensar en lo que trae el agua o en lo que trae el alimento. Hay que eliminar, haciendo un análisis sobre lo que si es el alimento o eliminar la posibilidad de que sea el agua, pero es mediante análisis. Y aparte de esto es necesario llevar registros, como te comentaba, ¿no? Muchísimas veces ya lo pensamos que es completamente normal, no hay ningún problema, todo está funcionando perfectamente en la granja, porque no podemos tener registros o nos estamos llevando registros que nos permitan comparar cómo se está comportando a lo largo de los años la granja. Y si hacemos un pequeño cambio, por ejemplo, clorar el agua, si ese cambio tiene un efecto a corto, mediano o largo plazo en la producción, crecimiento de los animales o en que disminuya la presencia de diarreas. Sí. ¿Sí? Ah, ¿y hay alguna forma de, alguna vacuna o algo contra, pues, no sé, alguna enfermedad que pueda llevar el agua o para los animales? Bueno, desparasitantes, principalmente el uso de desparasitantes en muchísimas granjas lo que hacen es medicar el alimento, aplicar, bueno, ya suministrar el desparasitante como una forma de prevención dentro de lo que son sus programas de control sanitario. ¿Sí? No hay vacunas al respecto, pero sí hay desparasitantes, es una forma preventiva, pero pues lo más recomendable siempre es clorar. ¿Sí? Okay. Clorar casi 100% seguro, pero para evitar o eliminar ese margen de error, hacer el análisis de agua. Ah, muy bien. ¿Sí? Porque no nada más pueden ser bacterias, pueden ser también minerales o metales pesados. Y en cuanto, estaba pensando, ¿alguna manera de que la tecnología que se puede usar en granjas o granjas más grandes, que es para la purificación del agua o lo de tierras o así, o de suelos, puede haber alguna tecnología que sin querer ella misma suelte algo o pueda contaminar también el agua? O sea, ¿alguna manera en que digas? No, okay. Si se está dando el mantenimiento adecuado, si se están siguiendo las instrucciones adecuadas, si nos imaginamos de que puede llegar a ocurrir una forma de contaminación bacteriana,
a pesar de que se tienen fosas de sedimentación y tratamiento, bueno, ahí tendríamos que ver si lo que está ocurriendo es simplemente de que no se está aplicando las sustancias controladoras en las concentraciones necesarias, o que hay algo que no se está haciendo de la manera adecuada. Por eso hay que aplicar metodologías, lo que te mencionaba, tener los programas de limpieza, ¿sí? Sabemos que se están haciendo, sabemos que son necesarias, pero hay que tenerlo siempre por escrito. Decía una profesora en la facultad, cuando era facultad de veterinaria todavía, de que es mejor una pálida tinta que una brillante memoria. Entonces, para que el caso es eliminar riesgo, no podemos confiar a que nos vamos a acordar de todo lo que hay que hacer, ¿sí? Dentro de la granja, ni que nuestros trabajadores lo van a hacer, más bien hay que controlarlo y registrarlo. Muy bien, pues ya saben, amigos, que hay que tener un control, una prevención, para que todas sus aguas puedan ser buenas, para que en sí el sector pecuario lo pueda tomar y no haya ningún efecto después en los alimentos y en los humanos mismos. Y bueno, ya que estamos acabando, Moni, te agradezco muchísimo, se nos pasó rapidísimo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Qué bueno, estaba muy interesante lo que hablaste. Gracias. Y pues para cualquier información, si se quieren comunicar con Moni, recuerden, está su mail, Mónica Lome, ¿puedo darlo? Mónica Lome. monicalome@hotmail.com. Pues algún teléfono, el teléfono de Moni es 3314-663234. Y recuerden que aquí nos estamos viendo todos los martes de 10 a 11, que opinen en el chat, sugerencias que nos quieran dar, pues pueden ir a mi correo, que es marce@inocuo.tv, y darle gracias al ITESO, que gracias a él también estamos transmitiendo, a Ferquim, que es nuestro patrocinador y empresa de fertilizantes. Y pues nos vemos aquí de nuevo el martes que entra, otra vez de 10 a 11, y con muchísimo gusto vamos a estar tocando temas igual de interesantes. Así que estamos con ustedes y nos estamos viendo. Buenísimo, me encantó todo lo que dijiste. Bueno, yo sí me... ¿Sí? Ay, qué bueno. Sí, a mí sí me hace muy interesante.